Hola a todos, soy Paolo de Pixel School 3D y estamos hoy aquí en una nueva clase de nuestro curso Cinema 4D VRAI para arquitectura, en el cual, como algunos de vosotros aún no tenéis demasiada experiencia con C4D y con VRAI, os vamos a explicar cómo funciona, digamos, las ventanas de render, ¿vale? Las configuraciones, dónde activar VRAI, etcétera, porque en un principio creemos que es una parte súper importante, ¿vale? Entonces todo eso lo controlamos a través de estas tres pestañas que tenemos aquí arriba, que son las tres claquetas. Vamos a empezar por la de la derecha, que es la que tiene la rueda dentada, que es la que nos permite hacer la configuración. Y naturalmente el primer paso que tenemos aquí es que, o la primera opción, mejor dicho, es que donde dice motor de render, vosotros decidís qué motor de render vais a utilizar con Cinema 4D. En este caso nosotros vamos a utilizar siempre V-Ray Bridge, pero podría ser el motor de render estándar, físico, software, hardware, Cineman, o Octane, o Corona, o el que tuviésemos instalado, ¿vale? Pero en un principio nosotros vamos a trabajar con V-Ray Bridge y pinchando aquí en esta opción del VRAI Bridge, pues accedemos, digamos, a todas las opciones del VRAI, que en un principio lo que más nos importa ahora mismo es que en la opción Indirect Illumination tengáis activado la J, ¿vale? Es decir, este botoncito tiene que estar activado para que calcule la iluminación global a través de VRAI. Más adelante ya haremos una clase donde entraremos en detalle en todos los parámetros y todas las configuraciones y para qué sirve cada cosa y cómo podemos optimizar cosas, pero por ahora yo creo que para hacer las primeras pruebas y los primeros trabajos es más que suficiente trabajar pues, con los valores por defecto que trae VRAI. Digamos que también en esta configuración, en esta ventana de configuración, podéis, donde dice salida, configurar, digamos, el tamaño de salida. Puede ser en píxeles, centímetros, milímetros, pulgadas, como sea más cómodo. Normalmente yo lo utilizo en píxeles. Y aquí le podemos dar el tamaño en ancho y en alto. Si os dais cuenta, en el viewport, aquí tenemos una línea que hace un poco hacia arriba es más claro y hacia abajo más oscuro. Pues esto de aquí a aquí, digamos, son los 720 píxeles y desde aquí hasta aquí serían los 1280. Entonces sería lo que renderizaría nuestra imagen. Naturalmente lo podemos cambiar aquí, podemos bloquear la proporción, etcétera. Y, por ejemplo, aquí podemos controlar sobre todo la parte de animación, la velocidad de fotogramas, de qué fotograma queremos renderizar. Todo eso lo veremos un poco más adelante cuando entremos en la parte de animación. En guardar podéis determinar, para que os guarde siempre tenéis que activar aquí, si no lo activáis no os va a guardar. Le vais a decir en qué ruta queréis guardar, en qué formato queréis guardar, en qué profundidad queréis guardar, es decir, todo lo típico que ya conocemos de otros programas. En el multipass vais a poder generarle, digamos, a través del motor de render estándar vais a poder sacar lo que es los diferentes canales de render. Nosotros a través de VRAI, pues en un principio con el botón derecho del ratón, pues sacamos los diferentes efectos, como sería también el multipass aquí. Es decir, que nosotros generaríamos un nuevo, digamos, una nueva opción, un nuevo canal donde podríamos decir, oye, pues yo quiero que saques una configuración para cáusticas, otro para filtro, etcétera, etcétera. Entonces eso lo veremos más adelante cuando lleguemos a la parte de composición y sacar render. Aquí, pues con el motor de render estándar podríais configurar todo el tema del render estereoscópico, el team render que sería el tema de renderizado en red y anular materiales, pues si de repente queríamos algún material desactivarlo del render. Pero en un principio a nosotros lo único que nos interesa al trabajar con V-Ray es estas opciones que tenemos aquí, la opción de salida y la opción de guarda. El resto es, digamos, del motor de render estándar de Cinema 4D, que en un principio, para lo que nosotros vamos a utilizar, no lo necesitamos. Otra cosa interesante es que si os dais cuenta, vosotros podéis tener aquí una configuración de render, que la voy a llamar, por ejemplo, configuración de render 1, ¿vale? Donde, por ejemplo, le he dicho 1280 por 720, pues con una configuración X, etc. Pero yo ahora podría decirle, oye, pues yo ahora quiero una nueva configuración de render, que va a ser esta de aquí,
que va a ser la 2. Y aquí, por ejemplo, le puedo decir, oye, pues yo quiero que en vez de sacarme el render a 1280%, pues yo quiero que me lo saques a un tamaño diferente, por ejemplo. Y quiero, por ejemplo, que a través del V-Ray Bridge, pues utilices pues otros motores o otros engines de cálculo, en este caso el Brute Force y el Light Cache. Entonces vosotros aquí podéis tener diferentes configuraciones. Si os dais cuenta, en la primera estábamos sacando a 1280 por 720 y aquí teníamos una configuración determinada. Y en la segunda veis que la configuración es diferente y la salida también. Es decir, nosotros podemos personalizar diferentes configuraciones de render para que cuando yo necesite sacar un render, estoy acostumbrado, por ejemplo, a lo mejor sacar renders de prueba a una resolución determinada, con una calidad un poco más baja de render, etcétera, etcétera, todo eso lo puedo dejar aquí configurado. Y cuando quiera sacar el render final, pues lo saco a una resolución mucho más alta, donde la configuración del render es mucho más alta, la calidad es más alta, pues lo puedo dejar también aquí configurado. De esa forma, lo único que hago es que cuando yo voy a renderizar, pues le digo que quiero utilizar una configuración u otra, y no tengo que estar continuamente manipulando todos los parámetros, ni retocando cosas, ni tamaños, ni formatos de salida, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso también es algo bastante interesante que os puede ayudar un poco a optimizar vuestro flujo de trabajo. La siguiente opción o la siguiente pestaña es la primera claqueta. Entonces esta claqueta, digamos que lo que hace es hacer un render previo, un render en pantalla. Si le damos aquí y os dais cuenta, pues lo que va a hacernos es directamente un render en pantalla donde nosotros podemos visualizar el resultado de nuestro trabajo, pues con sus materiales, sus reflexiones, sus transparencias, su luz, sus sombras, etcétera, ¿vale? Entonces, importante, este render en pantalla simplemente es una vista previa, un render previo, que en cuanto nosotros hagamos clic en algún lado, pues va a pararse el render, o si ya está terminado el render, que lo voy a dejar terminar, pues una vez terminado, en cuanto nosotros hagamos clic en alguna parte de nuestra pantalla o en algún objeto, pues digamos que la vista previa del render va a desaparecer y vamos a volver a la vista original de nuestro modelo sin renderizar, ¿vale? Vamos a dejar que termine para que lo veáis. Entonces en un principio vais a ver que es un render previo que sirve para hacer todas las pruebas que vosotros queráis sobre la marcha y poder visualizando sobre la marcha cuál es el resultado de vuestro trabajo y cómo está quedando, pero en cuanto nosotros hagamos clic en alguna parte del software o en algún objeto, automáticamente nuestra vista previa de render desaparecerá, ¿vale? Ya está casi terminado nuestro render, ahí lo tenemos y si os dais cuenta, en cuanto yo hago clic, desaparece la vista previa, ¿vale? Pero, como he dicho, esta opción nos permite el poder visualizar o hacer una vista previa del render con toda su calidad. Ya en la claqueta del medio, si la dejamos pulsada, algo importante también que a lo mejor no he explicado, pero todos los iconos que tienen un triangulito negro en la parte inferior derecha, como es el de la claqueta esta del medio, significan que dentro de ese botón o dentro de ese icono, pues hay más cosas, hay más opciones. Entonces, si lo dejamos pulsado, veis que nos aparecen muchas más cosas. Entonces, por ejemplo, podríamos decirle, oye, yo quiero hacer un renderizar región. Renderizar región lo que significa es que puedo hacer un render solamente de una parte. Es decir, que no necesito renderizar la imagen completa. Si a lo mejor a mí lo único que me interesa es visualizar esta parte de aquí, pues marco un rectángulo de la parte que quiero renderizar previamente para visualizarla y automáticamente pues V-Ray y Cinema nos van a hacer un render previo de esa parte. En un principio es lo mismo que hacíamos con el icono anterior donde hacíamos una vista previa de render de toda la escena o de todo el objeto. En este caso pues es lo mismo, pero solamente de una parte. Si os dais cuenta, lo estamos haciendo solamente de una parte y en cuanto termine de renderizar, si yo hago clic en algún lugar, como veréis, acabo de terminar, pues de nuevo desaparece como desaparecía en esta opción.
Si os dais cuenta, aquí hay otra cosa que se llama renderizar objeto activo. Fijaros, por ejemplo, yo tengo el árbol es un objeto, digamos que la chapita, el cuadro es otro objeto y la escultura es otro objeto, ¿vale? Entonces, aquí el collar es otro objeto, como veis. Entonces, imaginaros que yo quiera, por ejemplo, solamente renderizar el arbolito. Entonces, puedo activar el árbol, ¿vale? Y si me voy aquí ahora a mi opción de render, pues puedo decir, oye, renderizar el objeto activo, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, lo que va a hacer es solamente renderizarnos la parte que a nosotros nos interesa. ¿Veis? Es decir, que yo realmente puedo decir, oye, pues yo ahora quiero que me hagas un previo de render solamente del árbol. Por ejemplo, lo voy a parar, ¿vale? Hago clic. O yo quiero que me hagas un previo solamente del cuadradito, del cuadro. Fijaros. Entonces, realmente tiene opciones muy interesantes que nos permiten, digamos, en un momento determinado, pues filtrar qué es lo que quieres renderizar, es decir, dónde quieres hacer una vista previa de render. O imaginamos que lo que quiero renderizar es, en este caso, pues nuestra escultura, ¿no? Entonces, fijaros que le digo renderizar el objeto activo y solamente nos va a renderizar, digamos, el objeto que tengamos ahora mismo activo en nuestro gestor de objetos. Entonces es algo también muy interesante que te permite, pues en un momento determinado, poder filtrar qué objeto quieres hacer una vista previa y qué parte quieres ver una vista previa. Porque muchas veces pues es difícil hacer, pues eso, marcar la parte que quieres renderizar. Pues entonces si lo tienes subdividido por objetos, pues es relativamente rápido el poderle decir cuál de estos objetos es los que te interesa hacerle una vista previa de render y de esta forma poderlo visualizar mucho más claro y mucho más nítidamente cuál podría ser el resultado. Vamos a dejar que termine para que lo veáis. Pero todo lo que estamos viendo hasta ahora, como os decía, en cuanto nosotros hacemos un clic en pantalla, desaparece, ¿vale? Son solamente renders en pantalla. ¿Lo veis? Vamos a ver qué más opciones tenemos por aquí. En un principio, la próxima opción y última opción que vamos a ver por ahora sería renderizar en el visor de imágenes. El visor de imágenes, si me voy aquí a ventana, visor de imágenes, digamos es esta ventana, ¿vale? Es esta ventana que es la ventana, digamos, de render definitivo de Cinema 4D, ¿vale? Luego veremos la ventana que también podemos utilizar al renderizar directamente desde V-Ray, pero a mí, por ejemplo, personalmente me gusta mucho trabajar con esta ventana aquí porque tiene algunas opciones muy interesantes. Entonces, cuando yo le digo a Cinema 4D y a V-Ray que quiero renderizar en el visor de imágenes, que sería en esta ventana aquí apartada, en esta segunda ventana, ahí lo que va a hacer es hacerme ya el cálculo definitivo, pues con el tamaño de salida, el formato de salida, dónde lo quiero guardar, etcétera, etcétera, etcétera. Y me lo va a ir guardando aquí y todos los renders que vaya haciendo, pues me los va a sacar aquí pues en un historial, ¿vale? Entonces vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a decirle, oye, pues yo quiero que me renderices a 1280 por 720 y, por ejemplo, quiero que me guardes, ¿vale? En formato, por ejemplo, PNG y me lo vas a guardar, por ejemplo, en el escritorio, en una carpeta que voy a llamar, por ejemplo, test render, ¿vale? Y ahí voy a llamar render 1. ¿Ok? Entonces le hemos dicho la ruta, le hemos dicho el formato, el tamaño de salida y le hemos dicho el formato de salida. ¿Ok? Entonces, si nosotros ahora le decimos que nos renderice esto en el visor de imágenes, es decir, si yo me voy aquí y le digo renderiza en el visor de imágenes, si os dais cuenta lo que hace es abrirme una nueva ventana que es el visor de imágenes y aquí es donde se va a poner a renderizar, ¿vale? Fijaros, voy a colocarlo aquí. Aquí vosotros podéis, digamos, modificar
el zoom de vista, cuánto queréis, de qué forma lo queréis visualizar, le puedes decir aquí ajustar en pantalla, por ejemplo. Y lo interesante de todo esto es que yo lo puedo dejar renderizando, lo voy a colocar en el otro monitor, y yo aquí, por ejemplo, podría hacerme una copia del material, y el material, pues por ejemplo, le voy a cambiar a rojo, por ejemplo. Fijaros, le hemos cambiado, por ejemplo, a un color rojo, y este color rojo se lo voy a adjudicar aquí a nuestro Buda, ¿vale? Pero al mismo tiempo hemos dejado renderizando, ¿ok? Esto es lo que quiero que entendáis, que realmente yo puedo estar renderizando en el visor de imágenes y al mismo tiempo yo puedo estar trabajando en mi escena, ¿vale? Es decir, que esto a mí no me limita, el estar renderizando en el visor de imágenes no me limita en nada. Yo puedo continuar trabajando en mi escena, iluminando, colocando nuevos materiales, modificando, creando, generando nuevas geometrías, etcétera, etcétera. No hay ningún tipo de limitación. Lo único que, naturalmente, al estar renderizando, pues podemos tener una pequeña caída de rendimiento. Pero por lo demás, somos totalmente libres de estar renderizando en el visor de imágenes y al mismo tiempo continuar trabajando dentro de nuestra escena, ¿vale? Entonces, como veis, nos ha hecho esta imagen, y si naturalmente yo me voy aquí ahora a mi escritorio, aquí, un segundo, no sé si no le hemos dicho que nos lo guardase, sí, en principio creo que no lo ha guardado, pero vamos a verlo aquí, gestor de visor de imágenes, y si no lo hubiese guardado, pues podemos decirle guardar como desde aquí, lo queremos guardar como PNG, le podemos decir que lo queremos guardar donde a nosotros nos interesa, etcétera, etcétera, ¿vale? Y le vamos a decir que lo guarde ahí como render 1. ¿Ok? Entonces yo ahora me vuelvo aquí y me voy al escritorio, test de render, render 1, y aquí lo tenemos, ¿vale? Genial. Entonces, vamos a volver a nuestro render. Ahora lo interesante de todo esto, bueno, podríamos abrir la imagen si queríamos, pero lo interesante de todo esto es lo siguiente, es decir, que yo me he generado un render final. Ahora yo he modificado esto y podríamos hacerle un nuevo render final. Fijaros, que esto es muy interesante. Entonces, automáticamente, pues nosotros habíamos modificado el color de nuestra escultura y vamos a generar un nuevo render, es decir, una nueva variante. Entonces, lo interesante de todo esto es que dentro de este visor de imágenes, que es donde nos genera los renders finales, nos los guarda, etcétera, etcétera, pues por ejemplo tenemos algunas cosas muy interesantes aquí. Por ejemplo, le podríamos decir aquí en comparar A y B y decirle, pues mira, este render le damos aquí a A y este render le damos aquí a B. Y podríamos en un principio, en tiempo real, según estamos renderizando, podríamos estar comparando un render con el otro al mismo tiempo que está calculando, ¿vale? Esto es muy interesante muchas veces cuando haces alguna modificación o alguna variante en tu trabajo. Entonces, de esta forma te es muy sencillo ver pues cómo está quedando, cuáles son las diferencias, qué es lo que se ha modificado, en qué podemos mejorarlo, etcétera. La línea puede ser en un principio horizontal o también en un principio podría ser vertical, ¿vale? Creo que lo podemos cambiar aquí. Como veis, podríamos hacerle el barrido así o hacerle el barrido así. Entonces, lo interesante de todo esto es que realmente vais a poder, al mismo tiempo de que estáis trabajando en vuestra escena, vais a poder realmente el poder decirle, oye, pues a mí me interesa ahora mismo comparar cuál es la diferencia entre una escena y otra, y sin necesidad de irme a lo mejor a un programa de edición de imagen y abrir las dos imágenes, etcétera, lo podemos hacer aquí en tiempo real al mismo tiempo que estamos renderizando. ¿Que no quiero comparar más? Pues desactivo el comparar y se acabó. Entonces, como veis, es relativamente fácil
de controlar todo lo que estamos viendo aquí. Otra cosa también muy interesante en el visor de imágenes es que aquí él os va a guardar, digamos, una historial. Todos los renders que vais sacando a través del visor de imágenes os los va a ir guardando aquí. Y en un momento determinado, si por lo que fuese, como visteis antes, que no os guarda por defecto la imagen donde vosotros lo habéis dicho, podéis venir aquí y decirle, oye, pues yo ahora quiero guardar esa imagen. Y se acabó. Es decir, que realmente en el historial siempre tenéis toda la libertad para poder, digamos, guardar a posteriori cualquiera de las imágenes que habéis renderizado dentro del visor de imágenes, independientemente de si las habéis guardado previamente o no, ¿vale? Y como decía, es decir, que podemos estar realmente yendo de una imagen a otra rápido y poder visualizar cuáles son las modificaciones, cuáles son los cambios, cuál prefiero, cuál no prefiero, cuál me gusta más, cuál me gusta menos, etc. Otro tema también muy interesante de la ventana de render es que si os vais aquí a la configuración y os vais en el Override Bridge, aquí tenemos una opción que se llama Material Override. Es decir, si nosotros activamos esto y le doy a render, fijaros que lo que va a hacer es lo siguiente. Independientemente de los materiales que tengamos aplicados, nos va a hacer un render con un material blanco. ¿Sí? Como si fuese una maqueta de escayola. Entonces muchas veces es muy interesante para poder ir valorando y ir testando y probando nuestra iluminación. Entonces muchas veces es mucho mejor visualizarlo en un objeto donde todavía no tengamos ningún material aplicado y podemos ver mucho mejor cómo son las sombras, qué partes están mejor de ambient occlusion, etcétera, etcétera. Entonces, eso es una opción muy interesante que lo único que haces es decirle, oye, hazme un material override y no me renderices los materiales, hazmelo todo con un material en blanco y automáticamente tendríamos este resultado, como veis, ¿vale? Entonces, también es una opción también que podéis utilizar perfectamente. Y otra más es que podéis utilizar, en vez de utilizar, digamos, la ventana de esta ventana de aquí, del visor de imágenes, al renderizar, podríamos activarle aquí la ventana, digamos, de render de Override. Si le damos a render, automáticamente lo que va a hacer es abrirnos la ventana. Lo vais a ver ahora mismo, el Override Frame Buffer, que es este de aquí. Y aquí es donde él nos va a hacer nuestro render. Más adelante veremos pues todas las opciones que tenemos por aquí, ¿vale? Tenemos varias opciones interesantes que podemos utilizar directamente dentro del Override Frame Buffer, pero por ahora simplemente explicar que podemos activarla para renderizar por aquí o podemos renderizar también en el visor de imágenes que veíamos previamente. Ya decide cada uno cuál es la opción que más le gusta y cuál la que más le conviene. Pero como veis, las dos funcionan perfectamente y nos dan exactamente el mismo resultado. Vamos a dejar que termine y ahí tendríamos nuestro render. ¿Vale? Genial. Vamos a cerrar y ya para terminar voy a desactivar el V-Ray Frame Buffer, voy a dejar el Material Override y recordáis que a la hora de guardar, a la hora de salir, os decía que aquí podíamos decirle qué fotogramas queremos renderizar, ¿vale? Es decir, qué fotogramas queremos a la hora de, por ejemplo, sacar una animación. Entonces voy a hacer algo muy sencillito, simplemente para que lo veáis, ¿vale? Voy a hacer pues una animación de 90 frames, van a ser 3 segundos, y le vamos a decir, por ejemplo, que el objeto en el frame 0, en un principio, quiero que esté en esa posición, ¿ok? Y en el frame 90 quiero que esté ahí, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, va a ir girando, ¿lo veis? O incluso podría decirle, no, pues yo quiero que en el frame 90 incluso esté aquí, ¿vale? Lo coloco de nuevo a 360 grados, ¿ok? Y le grabo. Entonces ahora lo que va a hacer es dar la vuelta así.
¿vale? Algo súper sencillito, ¿vale? 90 frames y tenemos el objeto en movimiento. Bien, ¿cómo renderizamos esta animación? Pues esto es muy sencillo. Decidimos qué formato de salida, tamaño, le decimos cómo nos lo quiere guardar. Vamos a guardarlo, por ejemplo, en JPG, no me importa, y lo voy a guardar directamente aquí, lo voy a llamar animación, ok, y ahora dentro de salida le vamos a decir que queremos que renderice desde el frame 0 hasta el frame 90, ¿vale? Es decir, que nos vaya sacando un render por cada uno de los fotogramas de nuestra animación. Entonces, si ahora le damos, por ejemplo, a render, aquí en el visor de imágenes, vais a ver que va a comenzar a renderizar un fotograma, después otro fotograma, otro fotograma, otro fotograma, otro fotograma. Ya veis que aquí aparece como si fuese una timeline de los 90 fotogramas que le acabamos de decir. Aquí en el historial nos está diciendo que vamos a sacar una animación que está calculando el frame 0 y en un principio comienza a renderizar. Vamos a dejarle renderizar un par de ellos y luego os muestro el resultado final para que lo veáis. Pues como veis, pues va renderizando, renderizando, renderizando. No va a ser va a tardar muy poquito tiempo porque realmente no estamos utilizando ningún material, estamos con un material override, entonces en principio seguramente que cada fotograma va a ser relativamente rápido, pero como veréis, ese sería el fotograma 0. Entonces en cuanto termine de renderizar el fotograma 0, pues va a saltar al fotograma 1, 2, 3, 4, 5 hasta llegar al 90. ¿Veis? Ya ha renderizado el 0, que era este, y ahora ya está en el 1. Y así sucesivamente. Lo interesante también de todo esto es que una vez que rendericemos todos los fotogramas, aquí podremos darle al play y ver también cómo es el resultado de la animación. Entonces ahora voy a dejarlo renderizando y una vez que termine os muestro cuál es el resultado. Bueno, ya hemos renderizado los 90 fotogramas, como veis aquí. Y en un principio podríamos perfectamente decirle ahora pues que nos mostrase la animación dándole aquí al play. Entonces, como veis, tendríamos esa pequeña animación, la cual nos ha generado fotograma por fotograma, que tenemos una imagen por cada fotograma, y en un programa de edición de vídeo pues podríamos montar nuestra animación con estos fotogramas, ¿vale? Pero no os preocupéis que todavía tendremos alguna clase de animación y entraré en algunos detalles más interesantes también cómo optimizar el cálculo, etcétera, hacer animaciones de cámaras, de objetos, simulación de viento, de tejidos, etcétera, etcétera. Pero en un principio quería mostraros con el tema de la ventana de render, el visor de imágenes, que sería relativamente sencillo poder hacer cualquier cálculo de cualquier animación. Bueno, sin más, creo que hemos llegado al final de la clase. Yo creo que ha sido bastante interesante. Hemos visto todo el tema del visor de imágenes, de las ventanas de render y estoy seguro que ya poquito a poco vais entendiendo también un poco el concepto de Cinema 4D V-Ray, que es un poquito diferente a lo mejor al de otros programas, pero estoy seguro que le vais a poder sacar el máximo de partido. Sin más, os agradezco vuestro interés, vuestra confianza y cualquier duda que tengáis, por favor, entrar en contacto con nosotros, que estaremos encantados de ayudaros. Hasta la próxima clase. Adiós.